Egipto no debería haber existido. Punto. Camina 1 kilómetro fuera del río y eres un cadáver seco. Al oeste, un horno infinito. Al este, murallas de roca. La historia siempre te ha contado la misma mentira, que el Nilo hizo todo el trabajo. Es falso. Mesopotamia tenía ríos. La India tenía ríos. China tenía ríos. Ninguno construyó las pirámides. Ninguno duró 3000 años. El secreto del mayor imperio de la antigüedad no estaba en el agua. Estaba en lo que todos consideran su mayor enemigo, la arena. El desierto no era un obstáculo, era una jaula de seguridad, una prisión natural que obligó a los humanos a dejar de pelear y empezar a construir. Si crees que el agua creó al Egipto, no entiendes nada de poder. Fue el aislamiento lo que creó a los dioses. Hoy vas a entender por qué la geografía más hostil del planeta fue, en realidad, un regalo perfecto. Les presentamos la máquina de supervivencia llamada Egipto. Vivir en el antiguo Egipto era una sentencia de aislamiento. Hace 5000 años, un paso en falso fuera de la estrecha franja verde y eras un cadáver seco. Olvida las rutas comerciales y los vecinos amistosos. El mapa de Egipto era el dibujo de una prisión natural. Al oeste, el horno infinito del Sahara. Al este, murallas de roca árida que bloqueaban cualquier salida. Al sur, las cataratas cerraban el paso del río. Al norte, el Mediterráneo era el fin del mundo conocido. Egipto no estaba rodeado de oportunidades, estaba rodeado de muros. Imagina abandonar la orilla del Nilo y caminar hacia el oeste. Al principio, la vegetación desaparece. Luego, desaparecen los animales. Después, desaparece cualquier señal de vida humana. Lo único que queda es arena, kilómetro tras kilómetro, día tras día. Para quienes vivían allí, el desierto no era una frontera dibujada en un mapa. Era una realidad que comenzaba a pocos pasos de sus hogares. La vida se comprimía en una mínima franja verde. Una cinta aislada por un océano de arena. Era un lugar condenado a ser pequeño, vulnerable y olvidado. Pero ocurrió lo contrario. Mientras gran parte del mundo antiguo se derrumbaba o sobrevivía fragmentado, Egipto crecía y acumulaba un poder extraordinario. ¿Cómo pudo surgir una civilización tan estable en un lugar diseñado para impedir la vida? Si te interesan las historias que cambian la forma de ver el pasado, suscríbete y deja tu like. La respuesta parece obvia. Si Egipto sobrevivió, fue gracias al Nilo. Durante mucho tiempo, esa explicación fue suficiente. Cada año, el río inundaba sus orillas y dejaba barro fértil. Mientras el desierto era estéril, el valle del Nilo alimentaba a miles. Donde había arena, el río puso vida. Donde todo estaba inmóvil, el Nilo conectó comunidades a cientos de kilómetros. Era agua, alimento y transporte. La diferencia entre existir o desaparecer. Pero el Nilo hacía algo más. Marcaba el ritmo de la vida. Sus crecidas indicaban cuándo sembrar. Su retirada indicaba cuándo cultivar. Y sus aguas determinaban si el año traería abundancia o escasez. Generaciones enteras crecieron observando el río como si fuera un calendario viviente. Aldeas explotaron. Cosechas sobraron. El hambre dejó de ser el motor y el poder tomó su lugar. Aparecieron artesanos, sacerdotes y líderes. Las comunidades se transformaron en algo mucho más grande. Todo apunta a la misma conclusión. El Nilo creó Egipto. Y suena razonable. ¿Cómo nace una civilización sin agua? El problema es que esta respuesta deja una pregunta sin resolver. Si un gran río bastara para crear un imperio, ¿por qué no ocurrió lo mismo
en todos los demás grandes ríos del planeta. Y aquí es donde la explicación empieza a romperse. Porque el Nilo no era el único gran río del mundo antiguo. Mucho antes de los mapas modernos, otras regiones también tenían agua abundante, tierras fértiles y poblaciones creciendo alrededor de grandes corrientes. Los ríos alimentaban cosechas. Los ríos conectaban comunidades. Los ríos permitían comerciar. Nada de eso era exclusivo de Egipto. En Mesopotamia, por ejemplo, los ríos Tigris y Éufrates también alimentaron ciudades, comercio y agricultura. Sin embargo, aquellas tierras permanecieron mucho más expuestas a invasiones, migraciones y conflictos constantes. La riqueza existía, el agua también, pero la estabilidad era otra historia. Entonces, si el agua era suficiente, la historia debería haberse repetido una y otra vez. Pero no ocurrió así. Algunas sociedades crecieron durante un tiempo y desaparecieron. Otras permanecieron divididas durante siglos. Muchas nunca alcanzaron el nivel de estabilidad que Egipto consiguió mantener durante generaciones enteras. Y eso nos obliga a mirar más allá del río. Porque el verdadero misterio no es que Egipto tuviera agua. El verdadero misterio es por qué logró mantenerse unido mientras tantos otros lugares permanecían fragmentados. La respuesta no parece estar en lo que existía dentro del valle. Puede que esté en todo lo que existía fuera de él. En aquello que rodeaba a Egipto por todos los lados. En aquello que parecía una condena, la arena. Porque tal vez el desierto nunca fue el problema. Tal vez fue la ventaja. Miramos el desierto y solo vemos un vacío. Inútil, hostil, un error en el mapa. Pero los egipcios no veían un obstáculo. Veían protección. Mientras el resto del mundo se desangraba en invasiones y migraciones constantes, Egipto tenía muros de arena. Cruzar cientos de kilómetros de dunas con un ejército no es difícil. Es un suicidio logístico. Sin agua, sin comida, cada kilómetro recorría las reservas. Cada día alejaba a los invasores de cualquier fuente de abastecimiento. El enemigo no solo tenía que luchar contra los egipcios, tenía que luchar contra el propio paisaje. El desierto era un ejército que no cobraba sueldo. Eso no los hacía invencibles, pero sí los hacía demasiado caros de atacar. Y esa ventaja cambió la historia. Cuando una civilización no gasta toda su energía intentando no morir, puede usarla para crear, para levantar ciudades, para erigir templos, para parir instituciones. Esa arena que parece una condena era, en realidad, una muralla. El mismo paisaje que debería haber impedido el nacimiento de Egipto fue el que permitió que durara para siempre. Pero el desierto hizo algo todavía más importante que proteger Egipto. Obligó a las personas a vivir juntas. En la mayoría de las regiones del mundo antiguo, las comunidades podían expandirse en muchas direcciones. La tierra fértil estaba dispersa. Los asentamientos crecían separados unos de otros. El poder también. Egipto funcionaba de otra manera. La vida estaba comprimida en una estrecha franja que seguía el recorrido del Nilo. No había muchas alternativas. Fuera de esa línea verde, comenzaba el vacío. Eso significaba que millones de decisiones humanas ocurrían en el mismo corredor. Las aldeas aparecían cerca unas de otras. Las cosechas dependían del mismo río. Los problemas afectaban a todos. Cuando el nivel del río cambiaba, no afectaba a una sola aldea. Afectaba a todas. Cuando una inundación llegaba, nadie podía ignorarla.
La supervivencia dependía de coordinar esfuerzos, compartir recursos y responder como una comunidad mucho más grande que cualquier asentamiento individual. Y las soluciones también. Con el tiempo, coordinar el uso del agua, administrar las inundaciones y distribuir recursos dejó de ser una tarea local. Se convirtió en una necesidad colectiva. Poco a poco, la organización dejó de ser una opción. Se volvió indispensable. Mientras otras regiones permanecían divididas entre numerosos centros de poder, Egipto tenía algo extraordinariamente raro para su época. Un eje natural que conectaba todo. El río unía. El desierto impedía dispersarse. Y juntos creaban las condiciones perfectas para que surgiera una autoridad capaz de gobernar un territorio enorme. De repente, el mapa empieza a revelar su secreto. Egipto no era simplemente un valle fértil rodeado de arena. Era una máquina geográfica diseñada para concentrar población, recursos y poder en un mismo lugar. Y eso cambia completamente la forma de entender su historia. Llegados a este punto, la pregunta del principio empieza a cambiar. Tal vez Egipto no nació en el lugar más imposible del mundo. Tal vez nació en uno de los más favorables. No porque fuera fácil vivir allí. No lo era, sino porque pocas regiones combinaron tantos elementos de una forma tan precisa. Un río capaz de alimentar a millones. Un corredor natural que conectaba comunidades a lo largo de cientos de kilómetros. Barreras de arena que dificultaban invasiones constantes. Y una geografía que obligaba a concentrar población, recursos y poder en el mismo espacio. Por separado, ninguno de esos elementos explica el nacimiento de Egipto. Juntos, cambian toda la historia. El Nilo daba vida, el desierto la protegía, y entre ambos surgió una de las civilizaciones más estables que el mundo antiguo llegó a conocer. Por eso la pregunta correcta nunca fue cómo los egipcios sobrevivieron al desierto. La pregunta correcta es qué habría ocurrido si el desierto no hubiera estado allí. Sin esas barreras naturales, sin ese aislamiento y sin esa concentración forzada alrededor del río, es posible que Egipto jamás hubiera seguido el mismo camino. Y esa es la verdadera paradoja. Durante siglos miramos el desierto como el enemigo de Egipto, cuando quizá fue uno de sus mayores aliados. La civilización que parecía desafiar a la geografía fue, en realidad, el resultado perfecto de ella. Egipto es la prueba de que la comodidad mata civilizaciones. Olvida la idea de que los imperios nacen en lugares fáciles. Egipto demuestra lo contrario. Allí, la verdadera ventaja llegó disfrazada de barrera. El aislamiento geográfico no era una prisión, era un escudo. El caos de las crecidas del Nilo no era un desastre. Era el reloj que obligó a crear orden. Los egipcios no vencieron a su entorno, se convirtieron en él. Si el Sahara hubiera sido un bosque, quizá las pirámides nunca habrían salido del suelo.